Bienvenidos, esto es A Tu Salud. En el programa de hoy hablaremos sobre el aneurisma de aorta. Para ello nos acompaña el doctor Marcelo Cerezo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en un nuevo programa de A Tu Salud. Este programa que hacemos con tanto entusiasmo para meterlos a ustedes en algo que a nosotros nos apasiona, que es el mundo de la medicina. Tratamos siempre de llevarles temas de interés en un lenguaje simple, usted ya sabe si nos ha visto, pero tratando el tema con la mejor calidad científica, y para eso siempre tenemos amigos del mejor nivel. Hoy no es la excepción. El tema que hemos elegido para charlar hoy son los aneurismas de aorta. Y tampoco es la excepción porque nuestro invitado es un amigo y es un profesional de mucho prestigio, como es el doctor Marcelo Cerezo. Marcelo es profesor titular de Cátedra de Anatomía de nuestra Facultad de Medicina y es el director del Instituto de la Aorta del Hospital Español de nuestra ciudad. Marcelo, muchas gracias por ayudarnos. Un gusto, gracias. Muy amable por la invitación, realmente. Generalmente yo digo, yo también aprendo mucho de los temas y de nuestros invitados, porque es tan amplio el mundo de la medicina y todos nuestros invitados son muy prestigiosos y, insisto, no solo le transmitimos a la gente, sino que además yo aprendo de todo esto. Marcelo, vamos a entrar en tema y vamos a entrar como siempre hacemos desde lo más elemental. Sí. ¿Qué es la aorta? Bueno, la aorta es una arteria. Recordemos que las arterias son aquellos vasos sanguíneos que llevan la sangre del corazón hacia la periferia y las venas a la inversa, de la periferia hacia el corazón, y justamente es la arteria más importante del organismo. Es una arteria de distribución. Es decir, no es una arteria que vaya específicamente a un órgano, sino que distribuye sangre para que a su vez las arterias que de la aorta salen vayan a los distintos órganos. Ahí tenemos la arteria del hígado, la de los riñones, etc. Es como si fuera una autopista y las calles serían las arterias viscerales, ¿no? Perfecto, muy bueno. Y bueno, es una arteria de un gran tránsito, es decir, pasan aproximadamente 2 litros de sangre por minuto por la arteria aorta. Imagínate que una persona como vos, por ejemplo, puede llegar a tener 4,5 litros de sangre, más o menos, en todo el organismo. Y si pasan 2 litros cada minuto por la aorta, casi prácticamente en 3 minutos ha pasado todo el flujo sanguíneo por la arteria. Perfecto. Lo cual le da la importancia de las enfermedades que tiene esta arteria. Y bueno, es una arteria que nace del corazón directamente, y bueno, tiene un trayecto dentro del tórax, y de donde salen las ramas que van hacia el cráneo y hacia el cuello, hacia el cerebro, hacia el cuello, y además ramas para las vísceras del tórax, y luego pasa el diafragma y llega hacia el abdomen dando ramas que van a ir hacia los órganos abdominales, intestinales, ramas hepáticas, como dije, para el bazo, etc. Hasta que más o menos a nivel de donde empieza el sacro, en la pelvis, un poquito más arriba, se divide en una rama que va para la izquierda y una que va para la derecha, que se llaman arterias ilíacas. Y esas arterias, bueno, van a dar ramas para las vísceras de la pelvis, muy importantes, y luego ramas que van hacia los miembros inferiores para darle circulación arterial, es decir, con oxígeno, para los músculos de los miembros inferiores, fundamentalmente. Esa es la distribución general de la arteria, ¿no? Perfecto. Hay distintas partes, como lo definiste, voy a resumir un cachitín. Hay una parte de la aorta torácica y una parte de la aorta abdominal, para resumirlo. Sí. Bien. Entonces vamos a entrar en tema. Ya definimos la aorta. Sí.
pero el tema de hoy es los aneurismas de aorta. Entonces ahora te voy a pedir que nos definas qué es un aneurisma. Bueno, si querés después podemos hablar de por qué se produce un aneurisma, sí, claro. Pero cuando se habla de un aneurisma de aorta, se habla de que la arteria está dilatada más de un 50% de su diámetro nominal, es decir, de lo que debería tener nominalmente. Es decir, en una persona de 70, 75 kilos, 1,70 m, normalmente la aorta a nivel del abdomen tiene un diámetro de 20 milímetros, para hacer números redondos. Quiere decir que si llega a 30, a partir de los 30 se considera un aneurisma. Si es un poco menos, se considera una ectasia, una dilatación, simplemente, pero no aneurismática. Bien. Bien. Y bueno, ¿por qué motivo se dilató esa arteria? La aorta tiene una estructura que es bastante elástica, muy elástica, porque claro, está recibiendo el impacto de la circulación que sale del corazón directamente, y por el paso del tiempo y por múltiples factores de riesgo que probablemente después analicemos, esa pared de esa arteria se va tornando fibrótica, atrófica, con el paso de los años, especialmente después de los 55, 60 años. ¿Qué es donde aparecen los aneurismas? Claro. Antes no. Aneurismas de aorta es raro ver antes de esa edad, porque la mayoría son ateroscleróticos, es decir, producto de una enfermedad que ya seguramente se habrá discutido o habrás hablado. Y bueno, eso hace de que en un momento determinado esa pared que era elástica, y de pronto empezó a ser, con el paso de los años empezó a ser de tipo fibrótico y atrófica, entonces se produce por ejemplo, un pico de presión en una persona porque comió con mucha sal o por la causa que fuera, claro. Y entonces se produjo una mínima, es decir, la arteria cedió a la resistencia original. Hay una ley física que dice que todo tubo de cualquier material que pierde la resistencia a la dilatación tiene la tendencia inexorable a dilatarse. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Y es lo que ocurre. Y entonces la arteria no es que crece tejido, sino que se va afinando y se va dilatando. Es un proceso crónico, lleva muchos años de desarrollo. Le damos una vez más la bienvenida al Hospital Español. Casa Ecléctica invita a descubrir en cada rincón la armonía entre lo antiguo y lo nuevo, lo clásico y lo chic, la decoración, el arte y los objetos de diseño. Casa Ecléctica, en La Plata, 6 entre 53 y 54, y en Citibel, 473 bis y 14B. La Agremiación Médica Platense ofrece a sus agremiados descuentos en librerías, jugueterías, turismo y muchos rubros más. Informate en www.amepla.org.ar. Sanatorio Argentino de La Plata. Más de 60 años al cuidado de la salud. Menacho. Vínculos inmobiliarios. Cada decisión se transforma en emoción. 2 esquina 55. www.menacho.com.ar. IDITAC. Instituto de Diagnóstico y Tratamiento de Afecciones Cardiovasculares, Dr. David Greenfeld. Cardiología clínica y diagnóstica, ecodoppler color, ergometría, endocrinología y clínica médica. Calle 8, número 140, entre 34 y 35. Teléfonos 482-8965 y 427-6467. Prestigiosas entidades científicas, gremiales y previsionales del ámbito médico, bioquímico y odontológico conforman Unión Salud, una institución sin fines de lucro
concebida para enfocar en forma conjunta la problemática del equipo sanitario. Nos preocupa resguardar la seguridad jurídica y la integridad psicofísica de todo el equipo de salud y su ámbito de trabajo. Unión Salud. Derecho a la salud para el equipo de salud. El 5% de los hombres de entre 60 y 80 años puede padecer un aneurisma de aorta y esta es una de las 10 causas más frecuentes de muerte en la Argentina. Marcelo, dos preguntas. Sí. Una, no hay una causa, no hay una relación causa-efecto de tal cosa, son múltiples los factores que condicionan esto. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, digamos, la edad es un factor, es decir, las personas de más de 55 o 60 años ya tienen un proceso degenerativo de los vasos, es decir, no solamente de la aorta. Si a eso uno le suma los factores de riesgo, como por ejemplo y básicamente el tabaquismo. Muy bien. La gente asocia mucho el tabaquismo con el cáncer de pulmón, por ejemplo, pero no lo asocia con la enfermedad vascular. Eso es un defecto nuestro, que no hemos difundido bien. No hemos difundido bien eso, y es como 20 o 25 veces más frecuente la enfermedad cardiovascular asociada al tabaco que la enfermedad pulmonar. Sin duda. Entonces, el tabaquismo, una causa básica, los desórdenes del metabolismo de las grasas, colesterol alto, triglicéridos, lípidos totales, etcétera, altos, eso lleva también a la degeneración de la pared de la arteria, y bueno, otras causas, la hipertensión, etcétera, y la carga genética tiene que ver también. Me sacaste la pregunta, te iba a preguntar, es muy importante eso. Sí, tengo una anécdota muy interesante después de eso, pero si quieres te la cuento. Yo cuando tengo un paciente de, por ejemplo, 70 años con un aneurisma de aorta, siempre le pregunto si tiene hijos varones, porque la incidencia es mucho mayor en hombres que en mujeres. Casi te diría 8 hombres por cada 2 mujeres, en 10 enfermos. Entonces le pregunto si tiene hijos varones y si fuman o tienen problemas del metabolismo de las grasas. Porque esos hijos varones, que cuando lleguen a 55 o 60 años, deberían hacerse un control ecográfico, por lo menos una vez cada 5 años, para ver si no tienen una dilatación aórtica. Ecográfico, digamos, una ecografía. Una ecografía, ¿no? Común, sencilla, un estudio simple. Me acuerdo, te decía de la anécdota, una vez que fui a San Pablo a hacer un entrenamiento de estas prótesis, de los tratamientos modernos que hay ahora de aneurismas. Que ahora vamos a charlar después. Íbamos a operar a un paciente y me dice el cirujano de ahí del Hospital de Clínicas de San Pablo, me dice, ayer operamos al hermano de un aneurisma roto y estaba en terapia intensiva el hermano. Y terminando la cirugía con él, entró el tercer hermano con un aneurisma roto. Eso te da la idea de que existe una incidencia. Yo no me atrevería a decir que con tanta frecuencia, pero seguramente un señor con un aneurisma de aorta de 7ª, 8ª década, con 3 hijos varones que tengan también factores de riesgo, probablemente uno casi seguro va a tener un aneurisma de aorta. Muy interesante. Sí que es interesante. Sí. Marcelo, en este diagrama que hicimos de la aorta torácica y abdominal, ¿cuál es más frecuente? ¿Cuál es el aneurisma más frecuente en tu experiencia? Bueno, 8 de cada 10 aneurismas de la arteria aorta se generan en el abdomen debajo de las arterias de los riñones. Por suerte, digo por suerte porque es la más, no la más fácil, sino la menos complicada de tratar de las lesiones. Y luego más o menos eso sería un 80%, más o menos un 12% en la aorta torácica descendente, es decir, el sector que va después de que la aorta dio las arterias para la cabeza y el cuello,
y luego se reparten en los otros sectores el resto de la incidencia, digamos. Pero básicamente el 80% son debajo de las arterias renales, o sea, infrarrenales se le denomina. Me gustaría resaltar algo que te voy a dar pie para que te explayes. Un paciente, el señor o la señora que está viendo el programa, puede ser portador de un aneurisma de aorta en esta proporción, como vos decís, con mayor frecuencia abdominal, y no sentir nada. ¿O hay algún síntoma? Contame, explayate en eso. Mirá, nosotros en el año 2001, desde el Instituto de la Aorta, el Instituto de la Aorta tiene básicamente 4 pilares fundacionales. Uno es la investigación, otro es la medicina asistencial, otro es la docencia y el otro es la extensión a la comunidad. Como programa de extensión a la comunidad, en el año 2001, para el Día del Médico, el 3 de diciembre, hicimos una jornada de detección de aneurismas en toda Latinoamérica e incluíamos a las personas, no pacientes, porque nadie sabe que era paciente, varones con alguno de los factores de riesgo que estuvimos hablando, de más de 60 años. Bueno, nosotros en el Hospital Español, en esa primera campaña, hicimos aproximadamente 250, 300 personas vinieron, y la tasa de detección de aneurismas infrarrenales, abdominales, fue de 4%, es decir, que 4 de cada 100 de esas personas tenía aneurisma y no lo sabía. Perfecto. Pero si uno sesgaba, si sacaba el lote de personas de 60 a 69 y arrancaba en los 70, estábamos en un 10%. Ajá. Es decir, que 1 de cada 10 de más de 70, con factores de riesgo, varón, tenía un aneurisma y desconocía su existencia. Entonces, eso te da la pauta de que esto es una enfermedad asintomática, que significa que no tiene ninguna manifestación clínica. Frente a los riesgos de nuestro trabajo, la Agremiación Médica Platense nos protege con un seguro de responsabilidad profesional. Informate en www.amepla.org.ar. Instituto de Cardiología La Plata, una institución moderna y en constante desarrollo. Casi 20 años al servicio de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Calle 6, número 212, entre 36 y 37. Telefax 427-1000 y 427-1800. Diagnóstico prenatal. Un espacio exclusivo pensado para vos y tu bebé. Área de diagnóstico por imágenes del Hospital Español. Para alquilar, tasar, vender o comprar en forma rápida y segura en La Plata, Buenos Aires, Lezama y Mar del Plata, Prado Propiedades. Avenida 13, esquina 43. Teléfono 483-1824. ABC Vehículos. Concesionario oficial Honda en La Plata. Avenida 7, número 176, entre 35 y 36. Teléfono 427-0797. IDITAC ha incorporado el servicio de hemodinamia del Hospital Español
Aparatología de última generación, transformándolo en uno de los institutos más modernos del país en esta especialidad. Hemodinamia diagnóstica e intervencionista con tecnología de punta. Teléfonos 483-8497 y 421-1337. A partir de los 50 años en los hombres y de los 60 años en las mujeres, el riesgo de tener un aneurisma de aorta aumenta significativamente. Para los hombres es 4 veces más que para las mujeres. Es raro que un aneurisma dé manifestaciones clínicas. Excepcionalmente puede haber alguna molestia abdominal, etc. Y la presencia de un tumor centroabdominal, ¿no? Digamos debajo del ombligo aproximadamente y un poco más arriba también, que late y expande, eso podría ser un signo que una persona podría utilizar como... Claro, pero ¿sabes qué pasa? Esto no es como el cáncer de mama, que uno se tiene que tocar la axila para ver las mujeres, para ver si tienen ganglio cada vez que se bañan. Acá no es conveniente estar tocándose continuamente el abdomen, porque existen otros riesgos, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que la mayoría de las veces, mayoría me refiero 9 de cada 10 personas que vienen al consultorio con un aneurisma de aorta abdominal, vienen con un diagnóstico de hallazgo, es decir, se hicieron una ecografía porque tenían cálculos en la vesícula y apareció en el sondeo que hace el ecografista un aneurisma de aorta, o tenían una hernia de discos, hicieron una resonancia nuclear magnética y apareció ahí, o bueno, lo que fuera, pero siempre vienen como si fuera un hallazgo, es decir, no da síntomas, hasta que se rompe. Bueno, quería atar esto que has dicho, la importancia de... Ahora vamos a entrar en la importancia de detectarlo, como bien lo has dicho, no dan síntomas. Eso es bueno y es malo. Sí. Más es malo bueno porque le da ¿no? una buena calidad de vida al paciente, pero es malo ¿por qué? Porque ¿cuál puede ser la primera manifestación de esto? Claro, ¿no? Es que generalmente Muy sucede grave. así. La primera manifestación puede ser la ruptura del aneurisma. Generalmente el aneurisma se rompe en donde la pared tiene una zona de mayor estrés, es decir, donde tiene mayor, no siempre la zona más dilatada. Pero bueno, eso ya sería entrar en demasiado fino, pero el tema es que cuando se rompe, se produce una pérdida de sangre del circuito del aparato circulatorio hacia la cavidad abdominal o hacia el retroperitoneo. Y eso es realmente una situación catastrófica, sí, porque... Digamos, con riesgo de vida inmediato. Haciendo porcentajes rápidos y fáciles para que la gente lo vea más o menos, del 100% de pacientes que se rompen los aneurismas, la mitad no llega al hospital. Claro. De esa mitad que llegó, la mitad no llega a tratarse. De la mitad que se trató, la mitad no sobrevive el procedimiento y el posoperatorio. Y de esa mitad, la mitad no se vuelve a la casa. Así que estamos en un 80, un 90% de mortalidad, con cirugía abierta, la que se hacía antes. Ahora es mucho menos con los tratamientos más modernos. Pero bueno, eso te denota de la gravedad del tema. ¿Y cuántas veces a vos te han dicho, no, se murió en la cama, hizo un infarto? ¿Y qué saben si fue un infarto realmente? Claro. Probablemente también una causa sea su aneurisma que haya roto, ¿sí? esa muerte súbita mientras uno duerme o lo que sea, en una persona mayor tranquilamente puede ser un aneurisma roto. ¿Sí? El mensaje es importantísimo, lo que acabas de decir, trascendente, y vamos a transmitirle a la gente que la importancia de que nosotros debemos ir a buscar eso. Claro. Es decir, el médico clínico, el cardiólogo, bueno, debemos estar pensando en esa población que describiste muy bien en cuanto a edad, sexo, factores de riesgo, etcétera, tener la idea de que esta patología puede estar presente sin dar síntomas. Pero también es importantísimo que le quede claro al televidente de que
si tiene un aneurisma no salga corriendo, porque no es Bien. que se le va a romper en el momento. Ahí está. Entonces Eso es un iba, proceso eso muy iba. crónico que lleva muchos años. Bien, perfecto. Un aneurisma crece aproximadamente 3 o 4 milímetros por año. Bien. Y normalmente hasta que se rompe, desde que se inicia, pasan entre 8 y 10 años. Así que con tranquilidad, claro. No hay que dejarse estar, pero hay que... Es un tema sumamente interesante y les quiero contar de paso que hace tiempo que estamos persiguiendo al doctor Marcelo Cerezo para esto, porque es un tipo con mucha experiencia, pero que y les quiero contar que se lo pasa dando charlas por todas partes del mundo, así que lo tuvimos que taclear en algún momento para tener esta entrevista, que lo resalto. Es un lujo para nosotros poder tener esto. Más allá del afecto y la amistad, es un lujo. Es un placer Marcelo. realmente estar acá. Realmente. Sí, siempre que se haga extensión en la comunidad estamos presentes. A eso vamos, a eso vamos. Hemos llegado al final del programa y esta ha sido solo la primera parte de aneurisma de aorta, tema que continuaremos desarrollando la semana próxima. Los esperamos en esto que fue A Tu Salud.